Los sábados se jugaba Independiente y los domingos íbamos y jugábamos en un equipo de barrio. Y él, al ser tan crack, lo poníamos al arco. No jugaba de delantero. Se produce entonces un hecho histórico en el fútbol argentino. Un chico de 15 años recién cumplidos en primera división. Un domingo teníamos un partido difícil y estaba duro, estaba empatado el partido. Y mi papá le grita a Sergio de la tribuna, le decía Rottweiler. Miraba de Argentina a Atleti, bueno, la verdad que me gustaba. Es un club grande y bueno, espero dar lo mejor para el club. Bueno, disparo, bueno, gol. Gol, 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 gol. Le grita a Rottweiler, si haces un gol te compro un sándwich de vacío, le grita, de asado. Y agarró la pelota en el arco de arquero y metió todo el equipo y hizo un gol. Agüero, él encara, iba Agüero que quiere su gol, Agüero en el área, es un golazo Agüero, ¡gol! Lo miraba, mi papá le pedía el sándwich. Nada, fue increíble. Hay muchas fotos, por supuesto, no tantas como hubiéramos querido conseguir, porque, digamos, eran difícil en esa época poder tener fotos. Pero hay una que es esta, que es su cumpleaños de 4 años, que es la primera vez que le pueden festejar un cumpleaños a Sergio, con una torta que se la hace, además, quien fue su primer entrenador, que era panadero. Le decían Jorge el panadero, que se la hizo especialmente. Y después, bueno, fotos también de su momento en el Jardín de Infantes, en una fiesta patria de la Argentina, disfrazado de patriota. Esta es una de las tantas fotos en las que Sergio gana trofeos cuando era chico. Adriana siempre cuenta que Sergio siempre traía trofeos, y es cierto, los ganaba casi todos. Y esta también es muy emblemática, porque siempre que veas una foto de Sergio posando con el equipo, lo vas a ver a Leo al lado. Siempre Leo lo acompañaba a todos lados. Los fines de semana se armaban los campeonatos de grande, yo jugaba ahí y él estaba a la par mía siempre, a todos lados iba. Y andábamos con cancha por cancha y él siempre al costado jugando. Él era chiquito, tenía 5 años y le gustaba mucho andar con la pelota a él, pero yo trabajaba y eso no le daba mucha importancia porque era un juego y él se divertía. Yo lo veía que jugaba con chicos más grandes, ¿viste? Y que no le tenía miedo a nada. Y bueno, eso fue el comienzo de él. Mi infancia era solo tratar de divertirme con una pelota. Creo que si algo que pinta de cuerpo entero, digamos, lo que fue la infancia de Sergio con el fútbol, es esa foto donde está la puerta de su casa, precaria casa, donde vivía junto con todos sus hermanos y sus padres, y la cancha de fútbol, que era una cancha de fútbol de tierra. Y en el córner, donde abría la puerta, él se sentaba a ver los partidos que jugaban otros primero, y después él desarrolló una magia increíble. Él era travieso, le gustaba andar, se me escapaba. El vecino lo ayudaba a saltar la tapia para que vaya a jugar a la pelota. Antes que yo llegaba ya estaba en casa, a veces no estaba, había que ir a buscarlo. Salía todo el tiempo y, bueno, todo el tiempo jugando a la pelota y vivía en la cancha. Era vago para estudiar, pero nunca peleaba ni nada. Le gustaba que lo abrace, lo bese, que le acaricie el cuello, la cabeza. Y bueno, en grande también le gusta. Ya a los 5 o 6 años no paraba en la casa, siempre en la cancha. Lamentablemente se está perdiendo ese potrero que tanto hablamos nosotros, ya que a poco. No son canchas oficiales, son canchas de barrio.
Y ahí jugás con la presión de todo, de los vecinos, de los no vecinos y de eso. En todos estos lados jugás con gente mayor. Y siempre el mayor te va ubicando y te va enseñando. También cuando jugás pensás rápido a quién gambetear, a quién no. Sabés quién te pega, quién no te pega. Que no te perdonan, si te tienen que pegar, te pegan. Si se agarran a piña, se agarran a piña. Es todo contra todo y no importa si vos sos chiquito, si sos grande. Te vas dando cuenta de muchas cosas que podés hacer y que no en la cancha. Tierra dura, un poquito de pasto, un poquito de espina que te pincha cuando te caes. En algunos lugares cascote, piedras, digamos. Uno de chico no se da cuenta porque crece con eso y lo hace con normalidad, pero cambia mucho cuando pasas a un terreno normal, ¿no? Y creo que eso te da un plus a nivel de calidad por los terrenos y lo diferente que es jugar ahí. Por eso lo hacen así tan especial al jugador argentino. Entonces, todas esas cosas creo que lo van formando y me parece que lo han formado al CUM. Sergio Agüero, el que lo llaman el CUM, de chiquito lo llamaron el CUM, jugó acá desde los 5 años. Loma Alegre, en 1 de mayo, 20 de junio, Pellerano Rojo, Los Primos, Bristol. Ha jugado en muchísimos equipos de cancha de tierra, como ellos le dicen, o pista, que es los de cemento, o sea, baby fútbol o canchas un poco más grandes. Pero él jugaba categoría 86, que no tenía edad para jugar, pero jugaba. Y después arrancaba, jugaba en la 87. Y ahí después jugaba en la 88, que es la categoría de él. Ponerle en un club. Y nos íbamos de ahí para otro club y jugaba en la 87 y en la 88. Y después iba a otro y jugaba en la 87 porque no llegaba, o jugaba en la 88 si tenía tiempo. Jugaba a la mañana, el domingo a la mañana, temprano, y después en Los Primos a la tarde. Yo estaba todo el fin de semana con Sergio, ¿no? Ya no jugaba a los campeonatos donde yo jugaba. Y me dediqué a llevarlo a todos lados a jugar porque él quería jugar al fútbol. Era muy chico y bueno, yo contento porque ya jugaba en un equipo de barrio que tenían camiseta, pantalón, todo. Entonces, para mí era diferente, bueno, obviamente, pasar a un equipo en Loma Alegre, que fue mi primer club que empecé, ¿no? Todo el mundo lo venía a ver, o sea, todos los equipos con los que jugábamos se quedaban maravillados por la forma de jugar que tenía. Todo el mundo decía, este chico va a llegar a primera, este chico va a llegar a la selección. Le gustaba recibir la pelota en el medio, que le den ahí, arrancaba él y él armaba todas las jugadas. Pero no era un jugador egoísta que hacía la jugada, arrancaba la jugada y las terminaba él, sino que hacía jugar a todos los demás. Tiene un sentido del grupo y del equipo tremendo. Tenía una potencia en las piernas. Ya cuando crecía ya te dabas cuenta que no era normal las piernas de él. Él hacía gran diferencia física y la gran técnica que tenía y sobre todo la inteligencia que tenía para jugar. Le decía, que me perdone el arquero, le digo, pero vos apuntale al estómago, porque le va a doler y el pibe después te va a tener miedo, no te va a querer atajarlo. Y dicho y hecho, hacía eso. Le pegaba con las dos piernas, ya de chiquito, natural, innato. Cabeceaba bien, le pegaban, le hacían faltas y él tranquilo, se aguantaba las patadas, no reaccionaba mal como otros, porque por ahí hay otros chicos que reaccionan mal, que insultan al árbitro, lo expulsan. No, a él no lo expulsaban nunca. Volvé más y con Brian. Bien, Cristian, bien. Esta debe ser la primera portada de Sergio en un diario, sin que se supiera que era el Kun. Fue en el año 1998. Sergio tenía 9 años. En un torneo jugado en Luján, la pelota enorme al lado de lo que era él. Tuvimos la suerte de participar en 3 provinciales. Bueno, los 3 a él lo llevamos. En Luján salimos campeón.
Se inscriben muchos equipos también de afuera y bueno, por suerte ganamos. Siempre en todos los lugares que iba, él brillaba. Esta finalmente es la del día siguiente, donde Sergio está festejando, dando la vuelta olímpica con el resto de los compañeros. Cuando agarraba la pelota hacía maravilla, que era lo que más todo el mundo lo quería ver por eso. Tuvo la suerte de todos los técnicos que tuvo, que todos lo querían. Esos maestros que están, digamos, que anónimos, ¿no? Que no son tan famosos ni conocidos, pero que son los que forman verdaderamente en los comienzos a estos talentos naturales que surgen aquí en la Argentina muchas veces son diamantes en bruto y que los empiezan a pulir ellos. Acá en el entrenamiento me voy a matar, viejo. Me voy a matar por cada uno de ustedes, ¿sí? Porque hicimos un año increíble, ¿sí? Y creo que nos costó a todos nos costó, ¿sí? Porque yo dejé de laburar, porque él tuvo sus cosas, porque pasamos muchos momentos duros, ¿sí? Al contratarse con los técnicos de otros clubes te hablaban todo de las maravillas que era el Kun, la promesa que era y que el futuro que tenía como futbolista. Y no se equivocó nadie. Eduardo González, yo hablaba con él y él era justo de un programa del club y yo iba a la cancha y cuando iba él me daba las entradas para ir a ver Independiente que estaba cerca. Y ahí yo siempre le decía, ¿cuándo lo llevo? No, es chiquito, todavía no. Antes de venir y tomar una carrera como objetivo, tenés que estar mentalizado. Porque hay que tomar el juego del fútbol como si fuera un trabajo. Todos los días tienes que venir acá, tienes que aprender algo y trabajar y tener continuidad. Y siempre pensando en el futuro, que es lo primordial. Tenía 8 o 9 años, creo que arranca y me dicen, mirá que están probando en el club y bueno, vamos, le digo. Y fuimos. Y ahí arrancaba con el Melcho Balbuena, me acuerdo. Melcho Balbuena y Rambert. En el barrio solo jugabas y ahí había que entrenar, había cosas, no solo partido, ¿no? Un poco más de disciplina, ¿no? Un poco más de respeto en varias cosas. Se decía que había un pibe que jugaba muy bien y yo lo quería conocer y... Cuando ingresamos acá adentro ya hablaban todos muy bien de él. Hizo como 6, 7 goles en la práctica, así que ya quedé impresionado. Después yo lo tuve como compañero y era lo que decían, ¿no? Que era un crack. Nos citan en un partido, un amistoso con Gimnasia y ahí fue cuando lo conocí y dije, este juega muy bien. Era siempre igual. Sabíamos que él era el crack de la categoría, que era el distinto, pero él siempre era igual con todo el mundo. Lo invité a jugar a la Play para entrar en confianza, ¿no? Y agarró y me empezó a ganar. Él me hizo un par de goles y me cargaba. Y yo, una bronca, que me carga, así que entramos enseguida ahí y nos hicimos amigos, pegamos una linda amistad enseguida. Somos un grupo de amigos que siempre estamos juntos. Cuando ya pudo tener edad para jugar con los torneos de AFA, que fue cuando tenía 11 o 12 años, ya ahí prácticamente se dedica a Independiente y de hecho gana su primer torneo importante, justamente en lo que se llama la prenovena, que es la anterior a la primera categoría más baja que hay en el fútbol argentino. Él ya sale campeón y repite el año siguiente, en 2002, ya con la novena. Era un torneo muy parejo porque veníamos con San Lorenzo, en los mismos puntos y la última fecha. Teníamos que ganar sí o sí para salir campeones. Pepe jugaba delantero conmigo y Campito jugaba de 8. Fue un partido chivo, me acuerdo, porque yo me peleé en esa final y me expulsaron. Pero fue un partido lindo ese. En una jugada que me dan por la mitad de cancha, me gambeteé como a 10. No, una jugada que voy por el costado del córner, así, enganchando para el medio y justo lo veo que venía él con otro más de central ahí
nada, se la crucé fuerte y él la tocó apenas así. Pepe, me acuerdo que me da el pase y bueno, solo tuve que empujarla y ganamos con ese gol que fue en el último minuto. Ahí sacaron y terminó el partido. Y San Lorenzo empató o perdió, no me acuerdo bien, y salimos campeones. Festejamos hecho bolsa porque yo Está estaba hecho todo mierda. inflamado, todo roto. Ruggeri, que era el técnico, vio que era un chico que iba a tener un futuro de primera y no se perdió la oportunidad de hacerlo debutar él. Preguntaba yo si había algún jugador en condiciones de llevarlo a la primera y me decían que había una joyita, pero nadie me quería decir nada. Entonces, bueno, yo quería saber la joyita esa qué tal era. Y la verdad que sí, tenía cosas distintas, ¿no? Era el mejor de la división, hacía todos los goles. Ya estaba para primera división y hacía, o sea, con su calidad, con su técnica y su pique corto que tiene, marcaba diferencia. Un día dije, vamos a llevarlo al banco y vamos a hacerlo debutar. Uno de sus mejores amigos, Pepe Sosa, que había jugado con él, ese día le alcanza pelotas. Ruggeri siempre me decía, anda a buscar a tal. Y ese día me dijo, anda a buscarlo, a decirle Agüero, ¿viste? Yo fui corriendo, le dije al profe Agüero, y él iba corriendo a entrar al debut. Y nada, esas son cosas que me quedó a mí, ¿viste? Mucho por ahí no la he contado, ¿viste? Pero eso quedó en mí, ¿viste? Algo muy lindo. Fíjese si usa pañales. La carita es de nene, pero las piernas no, ¿eh? Se produce entonces un hecho histórico en el fútbol argentino. Un chico de 15 años recién cumplidos en primera división. Sergio tenía 15 años, para él era una diversión. Es increíble, pero Adriana nunca había ido a ver a Sergio en una cancha de fútbol. Ella siempre estaba al cuidado de sus hijos y Leo era el que acompañaba. Pero ese día del debut dijo que sí, que iba a ir y fue justamente a ver Independiente, a ver a su hijo debutar en primera división. Para otros amigos que fueron y gente, sí, estaban todos emocionados porque era muy chico, no lo podíamos creer. No sé cómo explicarlo, pero era algo que no lo podía creer. Era, no sé, miraba y decía, ese es mi hijo, pero, o sea, era como que nunca terminaba de aceptar. Era como un sueño. Lo miro y para mí es mi hijo. Y detrás de la pantalla es un futbolista más. Ese partido debuté, jugué en contra de Zabaleta. No me acuerdo el resultado bien, no sé, creo que ganamos 1-0. Incluso hay una foto ahí dando vuelta, me parece que estamos disputando una pelota. Hay una jugada, no me acuerdo bien, pero sí, pero hubo un roce, pero... Tampoco porque tenía 15 años o era joven le íbamos a poner las cosas fáciles. Sí, igual no me podía agarrar a Zabaleta. Para el Kun creo que fue un momento realmente muy, muy especial y yo de poder contarlo en el sentido que tuve la posibilidad de estar presente en el día de su debut. Estábamos todos contentos. Sí, es algo muy lindo. Batió el récord del jugador más joven en la Liga Argentina en debutar o algo así, entonces, bueno, ahí creo que fue mi primer contacto con Sergio cuando lo saludé y lo felicité. Lo único que le dije es, lo único que quiero es que entres y te diviertas, que la pases bien. No le dije nada táctico, solamente que haga lo que él sabía hacer, pero que principalmente se divierta, que la pase bien. Cuando me dijo eso, bueno, ahí lo primero que pensé, bueno, sí, es verdad, tengo que jugar como juego en mi categoría. Y bueno, ahí entré y bueno, hice lo que pude. Se viene Agüero, ¿qué va a hacer Agüero? Esto es Agüero para Independiente. ¡Gol! ¡Gol!
a los 15 años que le digan todo, que es el distinto, que es un crack, que es la joyita, por ahí se le mezclan los tantos y ya no tiene los pies sobre la tierra, empieza a volar un poquito. Este chico no, este chico demostró eso, ¿no? Humildad, ganas de jugar, ganas de aprender. El éxito es difícil de manejar y él lo ha manejado con toda humildad. Cada reportaje que lo veo es el mismo. Cuando habla de Messi, es el mismo que yo conocí. Siempre que yo llego a un club, los pongo a todos, a pesar de que todos me conocen y yo también a casi todos, pero nos presentamos. Le digo César Luis Menotti, él me da la mano, y cuando llego al CUN le digo César Menotti, y él me da la mano, me golpea la mano así y me hace con el puño así, el Kun Agüero. Yo lo miré, me quedé mirándolo, y no sé cuántos años tendría ahí. Que me dirija Menotti en ese momento era como un sueño, ¿no? Porque él era, bueno, muy reconocido mundialmente y más en Argentina. Siempre Menotti me decía, vos tenés que ser como Romario, en el área, marcar. Siempre trata de meter como sea, pero metela en el arco, puntín, lo que sea. Por su facilidad dentro del área, ¿no? Y fui muy criticado acá, me decían, cuando no hacía goles, pero terminó siendo Romario al final, haciendo los goles de Romario. Y hizo muchos goles parecidos. Su fuerte está cuando pisa el área, ahí es un asesino, no te perdona. Me acuerdo que le dije a mi ayudante, tenemos el mejor 9, no sale más este de acá, es el mejor. Argentina and Nigeria. It's the final of the World Youth Championship. En el mismo 2005 sale campeón junto con Messi, dando 3 años de ventaja. Él tenía 17 años, Messi 18, en el sub-20 mundial, sub-20 de Holanda. El resto de los jugadores tenían la mayoría 20, entre ellos Pablo Zabaleta, que era el capitán. El talento que él ya estaba demostrando iba a ser necesario para contar con él para ese campeonato en Holanda. Fue un mes espectacular, más allá de que tuvimos la suerte de ganarlo. Sobre todo que te queda el recuerdo de la final y bueno, sí, justo el penal me lo hacen a mí y bueno, siempre le digo a Leo que ganamos gracias a mí. No, la verdad que sí, que fue una jugada aislada, el partido estaba muy igualado en ese momento y bueno, él agarra una pelota en el área, se queda uno contra otro y le pega una pateada, creo, por acá arriba, no me acuerdo bien exactamente, pero la verdad que en ese momento fue un alivio el penal, el gol y cómo se dio todo posteriormente, porque ya te digo, era un partido que estaba complicado. Fue un festejo muy particular, porque durante ese mundial es cuando tuvo el accidente uno de sus mejores amigos, Emiliano Molina, que era un arquero que jugó con él siempre Independiente. Primero me entero del accidente que tiene y me cuentan que bueno, estaba internado y eso. En la madrugada del lunes 13, a la altura de la avenida Mitre, sobre el puente Pueyrredón, en Avellaneda, chocó violentamente contra un camión. El arquero fue trasladado muy grave al Hospital Fiorito. Lo teníamos al tanto de todo. Había que estar alguien con él. No se lo podía decir por teléfono porque no era prudente. Cuando pasa eso, que él falleció, el Leo me lo dijo y bueno, miró en internet y él me lo dijo ahí, yo estaba acostado y bueno, nada, pero ya pasó. Eran muy compinches los dos. Iban juntos, estaban en la selección juntos, estaban en el selectivo juntos. Todas esas cosas sirven un poco para aprender, ¿no? Hasta el día de hoy me sigo hablando con la hermana y con la familia, así que... Pero bueno, son cosas que pasan y en ese momento, bueno, es una mala noticia y
y bueno, tenés que estar concentrado porque bueno, es tu trabajo también. Messi's penalty. He scores. No mistake. Este fue un poco también de las bases del gran vínculo que tienen Sergio y Leo ahora, ¿no? Éramos los más chicos en ese momento y bueno, íbamos a todos lados juntos, estábamos todo el día en la pieza, jugando a la Play o jugando a las cartas. Los argentinos decimos que si hay un socio ideal de Messi es el Kun Agüero. Da la sensación como que están felices ellos de jugar juntos, contentos, se hablan, viste que se tapan así, se hablan entre ellos. Se llevan bien afuera y se llevan bien dentro de la cancha. Bueno, fuera del campo es un chico espectacular, muy sencillo, humilde, que siempre está de buen humor. Ya pasaron casi 12 años de esos momentos y uno mira hacia atrás todo lo que lograron. Tanto el Kun como Leo es algo realmente impresionante, ¿no? Hemos pasado un momento muy lindo y momentos también malos, ¿no? Pero sí que con Leo empezamos ahí a tener una buena relación. La verdad que muy pocas veces lo vi enojado o enojarse o ponerse mal por algo. Intenta siempre de buscarle solución y estar de buen humor siempre. Empezaron juntos, joven, se conocieron de muy joven, pero son los dos muy respetuosos. Por eso llegan a veces futbolistas a sostenerse tantos años, porque la gente habla de Messi como si fuese un chico de 15 años. Y Messi tiene 30 años, hace más de 10 años que Messi es primera figura. Y Agüero también, Agüero ya es un hombre que ha vivido el éxito. Entonces la convivencia de ellos por ahí es más fácil, no hay ningún egoísmo de llegar a los lugares, ni espero que me acompañe para estar. Ya estuvieron en todos los lugares de éxito. Yo llego del Mundial Sub-20, está en tu cabeza quién... que el entrenador lo habían anunciado a Falcioni, qué es lo que iba a pensar. Quería verlo, quería conocerlo, quería ver sus movimientos de juego dentro del campo y la verdad que me sorprendió. Son de esos jugadores que yo digo que cambian la ecuación de un partido con una gambeta, con un arranque, con un freno. Cuando son tan jóvenes, tienen que ir quemando etapas, tienen que ir conociendo lo que es la vida, no solo la del profesional, sino la vida en sí. Le preguntaba casi todos los días qué había dicho el día anterior o la noche anterior y algunas veces cuando me contaba alguna cosa lo mandaba a correr alrededor de la cancha. Se enojaba mucho. Cuando llega Falcioni es cuando Sergio no solamente explota futbolísticamente, sino que además le dan la 10 emblemática de Bocchini. Para nosotros los Independiente significaba algo muy importante, no cualquiera puede llevar esa 10. Yo dije, y ahí dije, bueno, por lo menos las 10, el número 10 tiene que estar dentro de la cancha, ¿no? Tiene que jugar siempre, decía. No se lo doy para que haga olvidar a ese ídolo, sino tratando de darle responsabilidades, pero a la vez sabiendo que tenía toda nuestra confianza por delante. Y ahí, bueno, arrancó también la otra historia, donde ya era titular. Le di la oportunidad, se la ganó, mucho mérito de él, y fue titular todo el año. Al término de ese año fue transferido. No digo que era figura, pero hacía buenos partidos y yo calculo que en ese momento estaba el Villarreal, atrás de él, el Valencia también creo. Y hacer un
un partido contra el archirrival que es Racing y hacer el gol y él, viste, festejarlo con el nombre de Emiliano, era para él el amigo. Jugar contra Racing, además de que era el clásico, para mí significaba mucho, porque me acuerdo de él, que siempre nos matábamos por querer ganarle a Racing. Entonces, cuando me toca mi primer clásico ya de titular, era ese día y bueno, estaba concentradísimo. Kun recibe la pelota casi en nuestro campo, ¿sí? Sobre el sector izquierdo, en una salida rápida del equipo, ¿sí? Ese partido Independiente ganó 4-0, ¿sí? Y tenía la marca de Crosa. Cuando recibe, gira, ¿sí? Y empieza a girar y lo empieza a encarar y el central contrario retrocede con una maga para afuera, maga para adentro, maga para afuera, maga para adentro. Que encaró por acá, lo enganchó, frenó, volvió para acá, volvió para atrás y les hizo el gol en el clásico, ¿no? Y define cruzado. Venía para el Kun Agüero. Agüero, no puede evitar y Agüero, él encara. Iba Agüero que quiere su gol. Agüero en el área. Es un golazo, Agüero. ¡Gol! No sé cómo fue y dije es gol, mi marido había bajado para abajo y estaba solo y dije es gol y solamente movía las manos porque no gritaba, porque no soy de gritar y me ponía contenta. Me puse una remera que era para él y la hermana me lo pidió y se lo terminé dando a ella. Descolló y todo el mundo ya hablaba del Kun. Escuchá, mami, esto es para vos y mis hermanas. Mi referente Independiente y lo amo. Que vuelva al rojo. El número 1 del rojo. En el codo estaba yo, de la antigua doble visera. Me acuerdo verlo desde ese lateral, fue magnífico. Lo hizo bailar y definió contra el palo y fue espectacular ese gol. Esa joya que la tenemos hoy en cualquier red social, en YouTube, en Facebook, la tenemos ahí. Majestuoso por cómo fue, porque nos alegró el domingo y obviamente nos alegró a ganarle al rival de toda la vida. Todos queremos que esté jugando acá con nosotros. Es muy importante para nosotros y que siempre lo vamos a recibir con los brazos abiertos. El fútbol es la sangre, es parte de mi alma. La hinchada grita, vamos, Kun Agüero. Fuerza que el mundo quiere verte. Mostrando tu coraje, alegras a la gente con tu juego. Estaba en un momento sensacional. Agarraba, desequilibraba, desbordaba, hacía goles. Técnicamente muy bueno, dentro del área te frenaba, te enganchaba 20 veces, definía muy bien y ya se veía que hacía la diferencia. Nos deleitaba a la gente que nos gusta el fútbol. Muchos en esa época me preguntaban ¿cuál es el techo? Son jugadores que no tienen techo. Es impensado lo que pueden hacer. Uno no lo puede imaginar. Produciendo lo que producen, asumiendo las responsabilidades y asumiendo el peso de las camisetas que representan. Ya vamos, Sergio. Come back, we love you. Cuando podía haber seguido la progresión y quizás conformar un equipo más fuerte, di una oferta Independiente muy importante por Sergio desde el exterior, desde España, y se va a jugar al Atlético de Madrid. En 2 años pase todo lo que nos pasó. Debutar, seguir la carrera, 17 años que le den la titularidad y la número 10 en el club, que es muy importante. Y al siguiente año que lo vendan, era todo muy rápido. Era muy chico, no me quería ir en realidad. Y recién estaba como empezando en Argentina. Cuando llegó la oferta, el club bueno, me dijo, el Atleti ponía una buena cantidad de dinero y nada, era chico, fui al Atlético, pero bueno, siempre con la duda de
qué va a pasar, ¿no? Para el Atlético de Madrid fue un fichaje muy importante porque en ese momento pagaron una cifra que para lo que en ese momento se hablaban de cantidad de millones era una cifra realmente muy grande para el fútbol argentino y para un jugador joven. Le dije que no valía llorar, así que no lloré cuando se fue. Dije, cumplí mi palabra, lo saludé bien, pero bueno, después nada es igual, pero él ya estaba encaminado. Aquí la gente se pregunta que quién te pareces, a Maradona, a Romario, a Tevez. No, bueno, yo me parezco a mí y bueno, miro por mirada de Argentina al Atleti, bueno, la verdad que me gustaba, un club grande y bueno, espero dar lo mejor para el club. Fue un año de adaptación bastante complicada porque bueno, era mi primer año y además el fútbol europeo, que es diferente lo que es el fútbol en Argentina. Todos sufrimos un periodo de adaptación donde llegas a un país nuevo, una liga diferente, donde sos joven, donde quizás el Atlético de Madrid en ese momento también tenía jugadores muy importantes, pero bueno, después él solo se ganó su lugar en el equipo, en el corazón de los hinchas. Lo primero sí, asusta un poco, pero es normal y bueno, trato de estar tranquilo y sé que tengo hambre de campeón y bueno, vamos a hacer lo posible para conseguir eso. Ha ganado Copa de la UEFA, o sea, fue un jugador que le dio realmente muchísimo al Atlético de Madrid. Jugaba algunos partidos, otros no, y bueno, ya el segundo año ya Aguirre empezó a ponerme más tiempo. Siempre es lindo poder reencontrarnos, vernos, poder pasar un ratito juntos, porque siempre el contacto es a la distancia, pero bueno, una vez que empezaba el partido no olvidábamos de la amistad, intentábamos de hacer lo mejor cada uno para su equipo y bueno, a veces ganamos nosotros y algunas ellos también. Y de hecho ha convertido 101 goles para el Atlético de Madrid en 5 temporadas. Bueno, dispara, bueno, gol. Gol. Cruce el Kun. Gol. Tenía 20 años, ya en ese momento estaba con la edad justa para jugar, pero él quiso ir a jugarlo. Fue bota de oro, fue el emblema de la selección, fue el goleador. El Kun debe ser de los pocos jugadores que ganó, no solo en participar en 2 campeonatos mundiales juveniles sub-20, sino de haber tenido la posibilidad de haberlos ganado los 2. Así que realmente eso no lo puede decir cualquiera. Bueno, a veces lo disfruté mucho más porque bueno, ahí fui, jugaba de titular y podía ganar cosas, ¿no? Salir goleador y ser el mejor jugador del Mundial en el Sub-20 y bueno, por suerte salió todo bien. Fue realmente el líder, creo, de esa camada de jugadores. Welcome to the Beijing Olympic Games. It's the semi-finals where we're bringing you Brazil against Argentina. Los Juegos Olímpicos te dan esa posibilidad, ¿no? de ir, de vivir en una villa olímpica con más deportistas. Zabaleta, estaba el Pocho, Di María, Leo, después estaba fue de Mascherano, también estaba Riquelme. En la semifinal con Brasil hice 2, así que fue un momento lindo. Fue extraordinaria, ¿no? Poder hacer 2 goles a Brasil en la semifinal y darnos la oportunidad
de estar muy cerquita de la medalla. Fue un día redondo para él y para todos. Una experiencia realmente increíble y que Sergio con Brasil fue decisivo en esa semifinal, marcó 2 goles y nos dio la posibilidad de ir a la final. Como la final contra Nigeria, otra vez se repitió porque el Mundial, me acuerdo, sub-20 en Holanda, jugamos con Nigeria y algunos jugadores eran de esa época que venían de ahí. En un estadio impresionante con 80.000, 90.000 personas había en ese partido. Y bueno, por suerte ganamos con un gol de Fideo Di María. Que nos dio la posibilidad de consagrarnos y de haber sido campeones. Cuando le hago a Brasil, obviamente se lo dediqué a Benja, que el día de hoy siempre dice, era para mí. Pero él estaba en la panza, así que... pero sí, ahí empezaron a venir cosas lindas. Estaba contento, se había vestido todo de verde, decía, sácame una foto. Y estaba ansioso la llegada de su hijo. La gente comenta cuando sos joven no estás preparado, o lo que sea, para tener un hijo, pero yo siempre digo que para mí ninguno está preparado porque hasta que vos no tengas, ahí aprendés a ser papá, ¿no? Creo que eso a él le terminó de poner los pies un poco más sobre la tierra digamos, y estar más seguro en muchas otras cosas, ¿no? Cuando ya te haces padre, te requiere tener cierta responsabilidad y creo que él mismo disfrutó muchísimo. Ellos tienen una muy linda relación. Cuando ellos están juntos son 2 chicos. Ahí no sé si el padre no está. Es 2 chicos porque pelean, juegan, se divierten, la pasan bien. Cuidado que te meto un gol, ¿eh? Ah, sí. ¿Vos me vas a meter un gol a mí? Lo disfruto mucho, ya tiene 9 años, cumplió hace poco. Está grande, ya mira los partidos, piensa, ya comenta. Les gusta también a otros jugadores, ya empieza a pedir camisetas, botines. Así que a Gabriel Jesús ya le sacó unos botines. La llegada de ser padre, evidentemente, el que ya cuando nosotros llegamos ya llevaba 2 o 3 años en el club. Al final es un sumatorio de cosas que hace que los jugadores vayan madurando. Me pareció, pues eso, un chico callado, un chico introvertido, que entrenaba bien, que tenía muchas condiciones, pero bueno, un chico todavía por descubrir. Era velocidad, correrle el balón al espacio, era los unos contra unos en los que por potencia decidía. Delante del portero elegía siempre muy bien las opciones, fallaba pocos goles. Y luego Diego por detrás nos daba siempre calidad, nos daba inteligencia, nos daban... Yo creo que por un tiempo, unos cuantos años, fueron una de las mejores delanteras de Europa. Fue muy especial porque había mucha gente esperando para esa final durante muchos años y por el camino vencer al Galatasaray, vencer al Sporting de Lisboa, vencer al Valencia, vencer al Liverpool. Suenan todos equipos grandes, muy grandes. Y bueno, en cambio el Fulham sonaba menos, pero en una final todo es posible, por lo tanto nos presentamos pensando que éramos favoritos, pero con una cierta humildad que nos vino muy bien para poder ganarla. Partido complicado, fuimos a extra time y se terminó el tiempo, o sea, estábamos muertos y jugamos el extra time
cansadísimo y bueno, Forlán justo le doy el pase y hace el gol y bueno, terminamos ganando, pero fue un partido bastante difícil. Ahí había un punto de inflexión sobre dos jugadores que eran Koen y el propio Diego Forlán, que eran de un nivel superior. Y era un poco el camino. Yo creo que abrieron el camino para que luego pudieran llegar tantos y tantos buenos jugadores que han llegado, ¿no? Como Diego Costa, como Falcao, como regresar a Fernando Torres. Marcaron el nivel realmente que merece el Atlético de Madrid, ¿no? Fue el primer título con el Atlético y bueno, también fue un momento muy lindo. Benjamín también estaba ahí. Gente, en nombre de los jugadores, en nombre de todos, gracias por hacernos sentir tan fuerte. ¡Gracias! Jugamos la Supercopa contra el Inter y... El Inter de Milán venía a haberlo ganado absolutamente todo con Mourinho y un cambio de entrenador con Benítez, y lo cual significa que esto debería seguir igual, con lo cual el Inter ganando todas las competiciones que juega. Pero nosotros nos presentamos, yo creo que con una idea muy clara de partido, nuevamente con Forlán y con Koen arriba, y otra vez con el equipo, con Simao, con Reyes por detrás, Raúl García, Assunção, un equipo que ya estaba hecho. Y bueno, ganamos 2-0. No tuvimos la posesión del balón, no fuimos completamente protagonistas, pero sí que dominamos el partido. Estábamos siempre en todo momento donde queríamos, y lugo tanto él como, no sé si fue Reyes, creo que metió el segundo gol, que decidieron el partido. El primer gol Reyes, y sí, el segundo gol mío que me dio el pase de Simao. It's all over. 2-0 Atlético Madrid. Kun Agüero with the second goal. There's only one Agüero, there's only one Agüero, la 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 la, la 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 la. There's only one I remember going to watch Valencia playing against Atletico Madrid. I think Atletico at the time had Forlán and Sergio Aguero as the two strikers. He'd done some, pretty amazing stuff already in such a young age. I mean, it seemed as if he'd been around a long time, but he was only 23, played a lot of games. We knew that at that time Real Madrid were interested, and Juventus. Those two were pushing quite hard, so it was important to try and close the deal quickly. Bueno, se llegó a un acuerdo y bueno, pude salir. Yo estaba encantado de venir a jugar en la Premier League. El cambio de fútbol España a fútbol inglés es muy diferente, entonces fue todo muy nuevo para mí y la verdad que nada, me gustó mucho. Se sorprendió cuando vio el club, cuando vio cómo lo recibió la gente. Hubo, creo que enseguida, una muy buena química entre Sergio y sus compañeros y con los fans inclusive también. Y encima se fue a vivir a 5 minutos al lado de casa, o sea que ya no me lo podía despegar más. His goal scoring's not a question. He's going to be guaranteed goals. Aguero, he'll be a fan favourite in weeks. Absolutely over the moon, over the blue moon. This kid up there's a diamond. It's heaven. We're sending a big message to the rest of the world to watch out for us. Well
welcome to a brand new season, a season during which Manchester City will be hoping to mount a serious challenge for the Premier League title. There he is, Kun Agüero, Argentine striker who come from Atletico Madrid. Let's welcome to the Argentine superstar. Agüero joining Independiente at 9 years of age. Had a journey through South American football before going to Spain. Here he is on his English Premier League debut. Llegar el primer año y entrar en el primer partido, jugar pocos minutos, después ir paso a paso, hasta que se afianza un poco más de titular, que iba a costar un poco adaptarse al sistema del fútbol inglés, que es muy rápido, mucha fuerza, tiene muchos roces, y para mí es el más lindo. Empecé el primer partido que bueno, ya debuté con 2 goles, ya ahí la confianza empezó muy bien y la gente me empezó a tratar muy bien. He's only been on the pitch for a matter of 20 minutes or so, but Sergio Kun Agüero has 2 goals on one of the shortest Premier League debuts. Más no podía pedir, solo jugar y listo. Él siempre decía, más, ¿vos cómo lo ves? Y sí, si vas a ganar, porque te toca y porque Dios, le digo, de alguna manera te va a gratificar. Y salió. Fue su año y fue algo muy lindo. Si hablamos de lo que la calidad y esos momentos donde necesitas una cabeza fría y un jugador súper determinante para un momento como ese, tenía que ser Sergio. Esa famosa frase de Agüero en el minuto 93 y pico, creo que va a quedar en la memoria siempre para cualquier hincha del Manchester City. Mucha alegría, mucha felicidad por él, porque se merecía el poder ser campeón con el City y más de la manera que lo hizo. Fue una alegría enorme para él, para mí y para todo lo que lo queremos al club. Trato de querer hacer las cosas bien, ayudar al equipo y obviamente siempre digo que ojalá que los goles, mientras siga marcando, que sirvan siempre para ganar y obviamente ganar título, ¿no? Back to Agüero. Agüero. And still. Donde estuvo siempre brilló, donde estuvo siempre fue jugador clave. Tienen esa picardía, esa sal que pone de pie a la gente, que la hace exclamar, que al técnico lo llena de placer poderlo ver. Y cada año viene marcando historia, quiere decir que es muy distinto. Una capacidad para definir partidos que ha hecho goles increíbles, incluso sin poco ángulo, de lugares prácticamente imposible hacer goles. Él tiene algo que no se compra en la farmacia. No se compra en la farmacia, en los restaurantes, tiene el gol. El gol está en su imaginación los 90 minutos. A mí me gusta que haga gol porque yo siempre le digo que él va a hacer goles, se va a mojar la camiseta y él me dice que sí. Y lo puede hacer de cabeza, anticipando, lo puede gambetear 2 o 3 jugadores, y tiene todo para hacer el gol. Un amigo nuestro en donde está él, verlo en la selección, es increíble. Yo creo que en el City va a ser como 100 goles más. Ojalá. Y que gane la Champions. Queremos que gane la Champions, que el título que le falta. Capaz de cualquier cosa, de definir
un partido del solo, de sacarse hombre de encima. Absolutely brilliant. Que dentro del área es distinto todo. Puede bailar una cumbia, puede hacer un chiste, pero cuando entra a la cancha es un futbolista de raza. Un futbolista que entra a ganarte el partido y te lo gana. Siempre digo que no obsesionarme con el gol porque al final el gol siempre llega solo.